Estamos, como sabe, en una fase en la cual podemos pasar de confrontación a cooperación. Y es importante escuchar los puntos de vista del presidente de la Federación Rusa. Sobre todo en estos tiempos donde también puede haber diferencias, protestas, divergencias. Es justamente ahí más importante tener un diálogo claro para afrontar los retos comunes, mejor que aislarse. Ayer tuvo un contacto telefónico con el presidente Biden para extender el Tratado START. Ya es una señal muy significativa y prometedora. La COVID-19 ha demostrado nuestra vulnerabilidad e intercomunicación planetaria. Rusia también se ve afectada, incluso el desarrollo económico y perspectivas. Y es por eso que su punto de vista sobre la cooperación y las relaciones internacionales es de suma importancia. ¿Cómo ve usted la situación actual? ¿Y qué se debe hacer para cerciorarse que la gente por doquier obtenga paz y prosperidad? Le cedo la palabra, señor presidente. El mundo escucha. Mr. Schwab, dear colleagues. Estimado señor Schwab, estimado Klaus, yo he estado en Davos a menudo en distintas reuniones desde los años 90. Incluso nosotros antes nos habíamos encontrado en San Petersburgo en 1992. Y desde entonces también he estado acudiendo a Davos y le agradezco la oportunidad que me ofrece también aquí para estar en contacto con toda la comunidad y gracias a este foro que usted ha organizado. Yo le doy también la bienvenida a todos los participantes en este foro mundial. A pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones, las dificultades del coronavirus, el foro sigue funcionando, aunque sea en línea, lo cual permite un debate, una conversación abierta, intercambiando puntos de vista y perspectivas, lo cual parcialmente permite solucionar la falta de contacto físico. Y es muy importante actualmente, cuando tantos temas tan difíciles deben enfrentarse en este tercer decenio del siglo XXI, que está implementando cambios, transformaciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas. La pandemia del coronavirus es, por supuesto, también un desafío para toda la humanidad, pero que también acelera cambios estructurales cuyas precondiciones existían previamente. También es cierto que la pandemia ha agudizado problemas y dificultades. Y puede haber distintas tendencias que emergerán en distintos sectores. Yo creo que no hay un paralelo en la historia de este tipo de pandemia. Hay expertos que comparan la situación actual a la de los años 20 y comienzo de los años 30 del siglo pasado. Que esté uno de acuerdo o no, es cierto que hay ciertos elementos similares en cuanto a los retos y amenazas sistémicos y globales que arrostramos.
distintos modelos aumenta también, están siendo cambiados, atacados, decaen. Hay también desigualdades crecientes. Hay también polarización creciente en la opinión pública, el populismo, de derecha, de izquierda. Todos estos movimientos están emergiendo. Y hay incluso confrontaciones cada vez más violentas, lo cual afecta seriamente las relaciones internacionales, que se destabilizan y son menos previsibles. Se multiplican los conflictos regionales, el sistema global de seguridad también está en declive. Klaus mencionó que tuve una conversación telefónica con el presidente norteamericano para extender el acuerdo START, que es un primer paso importante en estas relaciones internacionales. Sin embargo, es un contexto donde hay muchas contradicciones y conflictos en curso. En el siglo XX, no haber resuelto los problemas conllevaron a guerras mundiales. Espero que en el siglo XXI esto ya no sea posible, puesto que de serlo sería el final de la humanidad, de la civilización. Lo que sí temo es que haya situaciones imprevisibles, incontrolables, si no hacemos algo para impedirlo. Puede haber incluso un colapso del desarrollo global, lo que podría conllevar a una lucha de todos contra todos, puesto que hay también tensiones que van escalando, búsqueda de enemigos internos y externos. Puede haber un colapso de muchos valores tradicionales, la familia, las libertades, el derecho a la privacidad, el derecho a la opción. Estas crisis, por supuesto, tienen también consecuencias demográficas muy importantes que afectan a nuestras culturas, a nuestras civilizaciones. Nuestra responsabilidad actual es evitar que en el futuro tengamos una distopia. Y para ello hay que desarrollar un desarrollo con nuevo rumbo, más equilibrado, más constructivo. Y hay ciertos retos en los cuales quiero abundar, puesto que tenemos que arrastrarlos como comunidad internacional. El primer punto es socioeconómico. Si nos fijamos en las estadísticas, a pesar de la crisis en el 2008 y también del 2020, en realidad los últimos 40 años han conocido éxitos para la economía mundial. A partir de los años 80, el PIB global y la paridad de poder adquisitivo aumentaron, se duplicaron incluso en ese periodo. Eso es un signo positivo. Hubo también un crecimiento en los países en desarrollo y más de 1.000 millones de personas han salido de situaciones de pobreza. Y cuando se habla de $5.5 por persona por día, pues bien, el número de personas con bajos ingresos en China se redujo de 1.100 millones en 1990 a menos de 300 millones en estos años más recientes, lo cual también ha sido un éxito para China. En Rusia también bajó de 64 millones en el 99 a menos de 13 actualmente. Así que poco a poco, a un tercio, perdón, se bajó de un tercio en los años recientes. ¿Cuál fue la naturaleza de este impulso global y quién se benefició más de eso? Es cierto que, también los países en desarrollo obtuvieron éxitos gracias a la demanda en aumento de sus productos tradicionales e incluso
nuevos, integrándoles en la economía mundial. Pero también todo esto conllevó ciertos costes, incluyendo un diferencial de ingresos o de renta muy importante en esos países, aun cuando el bienestar promedio ha aumentado. Los problemas de estratificación y de desigualdad en los países desarrollados se han agudizado. Hay datos del Banco Mundial que indican que incluso en Estados Unidos había personas que ganaban menos de 5,5 euros por día. Y la desigualdad aumentó hasta 5,5 millones de personas que tan poca renta diaria tenían. Así que la globalización también conllevó dificultades, pero también grandes beneficios para las principales empresas europeas y norteamericanas. En Europa, los países europeos desarrollados, las mismas tendencias que en Norteamérica están presentes. Pero es cierto que los principales beneficiarios de todo esto ha sido el llamado 1%. Hay que tomar en cuenta también al resto. En muchos países desarrollados, la renta o los ingresos de la mayoría o de grandes porciones de las poblaciones de los países desarrollados no ha avanzado, se ha estancado, mientras que ciertos costes como educación y salud han aumentado. Así que incluso en los países ricos hay muchos que no ven perspectiva de mejora de renta. Y tienen que arrastrar los retos sanitarios, educativos y otros. Según la OIT, en el 2019, 21% de los jóvenes mundiales, o sea, 266 millones de personas, eran ninis, es decir, ni estudiando ni trabajando. E incluso aquellos que tenían trabajo, el 30% ganaban menos de 3,2 dólares por día, según el poder adquisitivo paritario. Y todo esto también es resultado de ciertas políticas que se están llevando adelante, basadas en el consenso de Washington, con ciertas reglas no escritas que daban prioridad al crecimiento económico basado en el crédito y en la deuda y en la desreglamentación. Ahora bien, la pandemia está exacerbando muchos de estos problemas. El año pasado fue el peor año económicamente hablando desde la Segunda Guerra Mundial. Con una pérdida hasta de 500 millones de puestos de trabajo cuando la mayoría se recuperó. Pero el saldo total son 250 millones de puestos de trabajo que se han evaporado. En los últimos meses del año pasado, las pérdidas de ingresos eran más de 3.500 millones en equivalencia. Y también esto conlleva muchas tensiones. Se podría haber resuelto a través de políticas macroeconómicas de estímulo a esta situación si hubiéramos hecho esto hace 10 años. Sin embargo, los mecanismos no funcionan para la situación actual. Los recursos están exhaustos. Y eso no es algo que solo diga yo, también el FMI dice que
que la deuda pública y privada es el 200% del PIB global y en algunas economías incluso más el 300%. Y todos los países desarrollados actualmente tienen tasas de interés cero. Y los principales países desarrollados nunca habían tenido tan bajos tasas de interés. Así que no se puede utilizar los tradicionales estímulos. El llamado quantitative easing simplemente aumenta la burbuja financiera que conlleva más desigualdad y abre brechas entre la economía real y la economía financiera. Los representantes de la economía real lo tienen muy claro y yo creo que los líderes de la industria con cuales conversaremos dentro de un rato seguramente comparten eso. Y todo esto puede tener consecuencias imprevisibles. También hay grandes cambios tecnológicos y en los últimos 20 años hay una posibilidad, una plataforma tecnológica que permite lo llamado cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial, la digitalización. Y la pandemia ha acelerado estos desarrollos ya preexistentes. Pero esto también conlleva cambios estructurales en el mercado del trabajo. Y el Estado necesita intervenir de manera eficaz, so pena que muchas personas pierdan su puesto de trabajo y vaya disminuyendo el nivel de vida de las clases medias. Otro gran reto, el social político. Pues bien, el problema económico y la desigualdad divide a la sociedad. Y esto suscita a veces reacciones de intolerancia. Incluso en países que tienen instituciones cívicas y democráticas relativamente sólidas que tendrían que mitigar esos conflictos y eventos. Hay problemas socioeconómicos de carácter sistémico que conllevan trastornos en la opinión pública. No se puede simplemente dejar esto en la vera del camino. Hay que afrontarlo. Porque es cierto que el descontento público de otra manera seguirá agudizándose y dividiéndose más nuestras sociedades. Hay problemas reales que afectan a todos, independientemente de la línea política o de las concepciones políticas. Son problemas reales. Otro aspecto es la tecnología moderna, sobre todo digital. Y es cierto que los gigantes digitales desempeñan cada vez un papel más importante en la vida social. Sabemos lo que ha ocurrido, en Estados Unidos también. Y a veces incluso estos gigantes digitales compiten con los estados. Tienen ellos audiencias de millones y millones de personas y utilizan sus ecosistemas. Y mucha gente pasa mucho tiempo en esas redes, en ese ecosistema. Pero bueno, son monopolios. Y como monopolios, ¿cómo se compagina esto con el interés público? También tenemos ahora el crecimiento del Big Data. Y no se puede
sustituir a las instituciones democráticas. No se puede restringir el derecho de las personas a decidir cómo vivir y qué se puede decir o no decir libremente, ¿no? En Estados Unidos, algunos de estos gigantes digitales han estado imponiendo sus puntos de vista sobre mayorías. Ustedes saben a lo que me refiero. Hay otro gran reto, un tercer reto, que tiene que ver con la posible agravación o agudización de distintos problemas internacionales. Porque a veces se está buscando enemigos internos y enemigos externos. Y esto conduce a grandes conflictos. Amén del descontento entre la ciudadanía. Es cierto que puede haber presiones mayores sobre distintos países que no aceptan ser dóciles, que no aceptan ser satélites a través de barreras comerciales o sanciones ilegítimas, restricciones financiero-tecnológicas que se les aplica a estos países indóciles. Y todo esto aumenta el riesgo de recurso a la guerra, a las fuerzas armadas. Y también hay cada vez más puntos calientes, los hotspots en el planeta. Bien, a pesar de todas estas diferencias, todos estos desafíos y retos, hay que mantener una visión positiva de cara al futuro con una gente constructiva. No hay, por supuesto, varita mágica o soluciones mágicas para este tipo de problema. Pero sí podemos mancomunar esfuerzos, limar aristas y discrepancias, identificar también posibles fuentes de tensión para intentar evitar su escalada. Parece que las claves hoy día es cuál debe ser la lógica como hilo conductor de nuestra actuación. Por supuesto, restaurar el crecimiento de las economías afectadas por la COVID-19, pero también cerciorándose que dicha reconstrucción sea sostenible y que se evite agudizar las desigualdades sociales. Así que el desarrollo económico se basará también gracias a ciertos estímulos fiscales en lo que los gobiernos y los bancos centrales desempeñarán un papel preponderante. Es cierto que con esta pandemia los gobiernos están actuando tal vez más activamente que en el pasado, responsabilizándose y impulsando cooperación a escala internacional. Hay muchos foros que se están estableciendo para impulsar una vida mejor para todos. No podemos seguir por una vía que solo funciona para pocos. Eso sería una política destructiva y un modelo no sostenible. Hay desarrollos recientes, eventos recientes, la crisis migratoria, por ejemplo, que demuestra esas dificultades. Y ahora hay que hacer hincapié y poner recursos en la reducción de la desigualdad social.
y paso a paso para reducir el gran espacio la gran diferencia de desarrollo económico entre los diferentes países y regiones del mundo. Y queremos un diseño para el desarrollo que es una prioridad. Se incluye la creación de nuevas oportunidades para todos, condiciones para que la gente pueda realizar su potencial independientemente de dónde han nacido y dónde viven. Hay 4 prioridades claves, como las veo. Probablemente no diga nada nuevo aquí, pero expreso la posición de Rusia. Eso es lo que estoy haciendo. Una persona debe vivir en un entorno correcto gracias a infraestructuras, transporte y, por supuesto, el bienestar ecológico. Esto siempre hay que tenerlo en mente. Además, la persona debe estar segura de que tendrá un empleo que le proporcionará un ingreso estable y que le permitirá tener acceso a mecanismos de aprendizaje a lo largo de toda la vida para seguir desarrollándose y recibir luego un paquete de jubilación. Y si una persona está desempleada o si está enferma, deberá recibir el cuidado médico necesario. Y, por tanto, habrá que darle acceso a los servicios más avanzados. 4. En cuanto al ingreso de las familias, los niños deberían recibir una educación decente para cumplir con todos sus potenciales, para darle rienda suelta a todo su potencial. Y esta es la única forma de garantizar el desarrollo efectivo de una economía moderna, que no ve a las personas como un medio, sino que colocando como el centro de sus preocupaciones. Y solo los países que se preocupan por estos temas, por estos 4 conceptos, podrán salir adelante y desarrollarse. Solo los países que progresarán en estos campos podrán desarrollarse. Y esto es la idea que subraya nuestra política. La prioridad está con las personas y sus familias, asegurando un desarrollo demográfico y protegiendo nuestros ciudadanos. Queremos crear condiciones decentes para también que las empresas puedan transformarse y desarrollarse, especialmente en la economía digital. En nuestro país todavía hay pocas empresas centradas en ello y deberemos hacerlo para las empresas y la sociedad civil, construyendo una política presupuestaria de estímulos. También queremos mejorar la cooperación internacional y pensamos que la cooperación importa a nivel socioeconómico para conseguir un impacto beneficioso, positivo en el entorno general de hoy en día. Y yo creo en la confianza fuerte y mutua. Esto es especialmente importante hoy. Está claro que estamos en una era en la que los poderes centralizados y superpotentes se ha acabado. Ni siquiera ha empezado. Ha habido intentos de hacerlo, pero se ha acabado. El monopolio es contrario a la historia de la civilización. La realidad es que hay un verdadero porcentaje de desarrollo en el mundo con modelos distintos, sistemas políticos distintos, instituciones sociales distintas. Hoy es importante crear mecanismos para coordinar los intereses de todos, para que esta diversidad, que es natural, se respete y para que la competencia no se convierta en una anarquía generadora de conflictos. Por eso debemos reforzar y desarrollar las instituciones internacionales
que aseguran la estabilidad y la seguridad mundial, elaborando reglas de códigos de conducta, porque muchas instituciones internacionales se enfrentan con dificultades hoy. Y yo en todas las cumbres lo digo, estas instituciones que se crearon en diferentes épocas se enfrentan con retos y no deben estar solas para enfrentarse a estos retos. Hay que apoyarlas porque ellas tienen una experiencia insustituible y tienen un potencial que no se ha implementado. Por lo tanto, hay que adaptarlas a las realidades, pero hay que usarlas. No debemos dejarlas para la historia. Debemos usarlas para incrementar la interacción entre todos, para incrementar el multilateralismo. También se pueden considerar como un mecanismo por el bien de uno solo, egoísta, pero también pueden ser una oportunidad para que los estados soberanos se junten para resolver los problemas a los que se enfrentan en común. Y también es importante crear alianzas tecnológicas internacionales, incluido los intercambios industriales y comerciales. Señoras y señores, entienden ustedes que aquí estamos frente a muchas oportunidades por el bien mutuo. El planteamiento multilateral es lo que mejor funciona. Esto se demuestra en la práctica y debo decir que mucho se ha hecho por parte de Irán, Turquía y Rusia para establecer un diálogo político en Siria, y lo hacemos juntos. Y nos hemos comprometido en la mediación para acabar con el conflicto en la región del Alto Karabaj. Y para resolver el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Y el grupo de la OSCE, especialmente su presidencia, Rusia, Estados Unidos y Francia, es un ejemplo de multilateralismo. Y Rusia ha firmado un acuerdo con Azerbaiyán y el Alto Karabaj, con Azerbaiyán y en esta región, y estamos para restablecer la estabilidad en esta región. Y los países han participado para resolver la crisis, deben ofrecer asistencia para resolver los problemas humanitarios que asociados con la vuelta de los refugiados y la restauración de los monumentos destruidos, sean culturales, religiosos, históricos. Y quiero reforzar el papel de Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos en el suministro eléctrico. Y hemos podido tener puntos de vista enfrentados, pero también hemos compartido problemas. Un buen ejemplo es el trabajo conjunto para combatir la COVID-19. Recientemente, varios tipos de variantes de esta enfermedad han aparecido. Por tanto, el mundo debe crear un entorno que permita a los científicos trabajar juntos para entender cómo se dan las mutaciones del coronavirus. Y obviamente hace falta una coordinación mundial de los esfuerzos. Señor presidente del Foro Económico Mundial, debemos facilitar
circulación de las vacunas en contra de la COVID a los estados que más lo necesitan, especialmente los estados africanos. Y así deberíamos incrementar tanto el número de pruebas como el número de vacunas. Como vemos, la vacuna es accesible sobre todo hoy a los países desarrollados. Y sin embargo, cientos de millones de personas en el mundo no pueden ni soñar con este tipo de protección. Y esto es como la ecología, que es una amenaza mundial, porque, como sabemos, la pandemia seguirá con epicentros descontrolados. Las infecciones y las pandemias no saben de fronteras. Por tanto, debemos aprender de la situación actual para llegar a establecer medidas con fin de controlar estas enfermedades y de hacer que este control nuestro sea más eficaz. Y debemos, por tanto, coordinar esfuerzos en este sentido. También debemos preservar el medio ambiente, y aquí no hay nada nuevo. Seguimos con este problema de calentamiento climático, de desforestación, de crecimiento de la diversidad biológica. Y, por tanto, hay que encontrar un equilibrio entre el desarrollo y el equilibrio y la preservación de la naturaleza del medio ambiente para las generaciones futuras. Queridos participantes a este foro, queridos amigos, todos sabemos que la competencia, la rivalidad entre países nunca en toda la historia del mundo ha parado y no parará. Siempre hay diferencias y intereses encontrados. Y esto ha existido siempre entre diferentes civilizaciones. Sin embargo, en tiempos críticos hace falta concertar esfuerzos para conseguir cambiar la situación. Y creo que esta época se encuentra en este caso. Debemos centrarnos en los problemas mundiales y no ser tan egoístas unos con otros. Debemos encontrar un equilibrio entre todos los países, y yo creo que entonces conseguiremos hacer frente a los retos a los que se enfrenta el mundo en esta segunda década en esta tercera década, mejor dicho, del siglo XXI. Y pararé aquí. Gracias, señor presidente del Foro Económico Mundial. Gracias, señor presidente Putin. Los temas que ha mencionado usted también forman parte de la discusión, de los debates que se celebran en Davos, y para complementar las ponencias de grupos de trabajo que ha mencionado, los problemas que ha mencionado usted, por ejemplo, no dejar el mundo en vía de desarrollo a la zaga, crear proyectos para el día de mañana, etcétera. Así que, señor presidente, hemos preparado un debate después con usted. Y yo tengo una preguntita. ¿Cómo ve usted? Y es una pregunta que ya debatimos cuando lo visité a usted a San Petersburgo hace 14 meses. ¿Cómo ve el futuro de las relaciones de la Unión Europea con Rusia? Bueno, pues tenemos problemas fundamentales, pero una cultura común. Y sobre todo, las figuras más importantes de la política en Europa han mencionado que hay que seguir desarrollando las relaciones entre Europa y Rusia. De hecho, Rusia forma parte de Europa desde el punto de vista geográfico y, sobre todo, desde el punto de vista cultural.
que es lo más importante. En realidad estamos hablando de una sola civilización. Los líderes franceses hablaron de la necesidad de crear un espacio común desde Lisbon hasta los Urales, y yo diría lo mismo. ¿Por qué solo hasta los Urales? Yo creo que habría que decir desde Lisboa hasta Vladivostok. Yo estuve en el anterior, pude hablar con el antiguo canciller alemán, Helmut Kohl, y él solía decir que la cultura europea debía preservarse y mantener su papel como centro cultural del mundo. Y, de nuevo, si tomas en cuenta todos los problemas de los desarrollos de la civilización mundial, Europa Occidental y Rusia deberían ir de la mano. Estamos totalmente de acuerdo con este punto de vista. Estamos totalmente en armonía con esta opinión. La situación de hoy no es para nada normal. Debemos volver a proyectos positivos. Esto es por el interés de Rusia y de la Unión Europea. La pandemia ha tenido un papel innegable y no nos ha llevado a ningún sitio. Y todos hemos sido afectados, aunque la Unión Europea es uno de nuestros mayores socios comerciales. Así que tenemos que intentar por todos los medios volver a una tendencia positiva, incrementando las interacciones entre Rusia y Europa, porque somos los socios naturales desde el punto de vista de los intercambios comerciales y desde el punto de vista de los desarrollos científicos, tecnológicos, espaciales. Rusia comparte la cultura europea, pero el territorio de Rusia es algo más grande que toda Europa. Tenemos muchos recursos humanos y no quiero hacer una relación de todos el potencial que podemos ofrecer, pero seguro que podemos aportar algo a Europa. Así que yo creo que debemos, para nuestro diálogo, para entablar el diálogo, olvidar nuestras fobias del pasado. No usemos los procesos políticos internos y los problemas políticos internos que heredamos de los siglos pasados para que nos impidan ver el futuro. Si conseguimos deshacernos de esas fobias y olvidar esos problemas del pasado, pues conseguiremos crear un ambiente positivo, una situación positiva para nuestras relaciones. Queremos conseguirlo y hacemos todo lo posible para conseguirlo. Pero no debe ser un planteamiento unilateral, debe ser un planteamiento, un enfoque común. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Esto concluye la porción pública de nuestra sesión. A todos aquellos que han asistido a este diálogo con usted, señor presidente, para todos aquellos que quieren unirse al diálogo con usted, señor presidente, les pido que se conecten a la siguiente sesión. Gracias, señor presidente.